encuentre entre el 40% de menores recursos. Y en cualquier caso, esa deuda se extinguirá en 10 años. Hoy día usted vuelve a reiterar que se hace una condonación para siempre. ¿Podría explicar nuevamente aquí a los medios y hoy día si usted se compromete efectivamente en condonar esa deuda de inmediato y para siempre para las personas que hoy día se encuentran entre el 40% de menos recursos? Primero hay que establecer cuáles son las personas que están en esa situación del 30-40%, que son las 35-40% de las personas, que son las familias que hoy día no están en condiciones de pagar, aunque le des todas las garantías y las facilidades del mundo. Por eso no es inmediato, porque la gente va a interpretar lo que mueve al día siguiente el gobierno. Hay que establecer las listas y establecer los hechos. Yo creo, y se lo he pedido a mi equipo, que estudien la fórmula para ir a la gratuidad completa, porque los casos que hemos estado estudiando, que nos dan un muestreo de la situación, es que hay muchas familias chilenas que están en el nivel de deuda, que además están en el DICOM. Entonces no pueden pedir crédito, no pueden trabajar, están algunos arriesgando su patrimonio, por lo tanto son situaciones muy dramáticas y hay que hacerse cargo. Eso es una tarea, es una prioridad, eso obviamente significa priorizar recursos en esta área, pero esa es la decisión y así vamos a tener que encontrar una buena solución. Candidato, acá. Muy buenas noches, Cristian Álvarez de Opine.cl. Usted se ha enfrentado varias veces y ha compartido varias veces momentos de su vida con su rival ahora, Sebastián Piñera. Pero ¿cuál ha sido el momento más difícil para enfrentarlo? ¿Como jefe, como entrevistado o ahora como rival en la elección presidencial? Bueno, cuando uno cumple funciones obviamente distintas, cumple roles distintos y por lo tanto no es la misma relación en rigor. Puede ser cordial, pero tiene que ser firme. Y yo quiero decir que yo sigo pensando que nosotros tenemos la mejor cualidad moral para gobernar el país. Muchas de las cifras que se mencionaron acá están en entredicho. Todos sabemos que lo que pasó con las listas de espera auge. Y no es ningún chiste, porque en otras materias uno todavía puede pensar, ya están manejando las estadísticas para mostrar y lucirse. Pero cuando estás hablando de personas que tenían necesidad de prestaciones de salud, y resulta que van y los borran simplemente para mostrar una mejor estadística, me parece que es perder toda compostura y todo control ético en un gobierno. Eso es absolutamente inaceptable y no ha habido una respuesta clara, porque además los hechos no se condicen con lo que ocurrió. No fue el gobierno anterior el que sacó al director, se fue solo pocos días antes del cambio de mando y la denuncia la hicieron los propios pacientes que se organizaron para denunciar estas irregularidades y hubo un proceso lento al comienzo que después se aceleró en los últimos tiempos en la Contraloría. Por lo tanto, mérito de la Contraloría. Pero eso es grave porque además hay presunción fundada que hay muchos miles de casos más en otras partes. Yo creo que ese tipo de cosas uno no las puede tolerar y la verdad es que me preocupa qué pasó con esas personas y nosotros vamos a investigar la situación para ver si podemos hacer algún plan especial de emergencia para los que fueron borrados de las listas auge. Senador, muy buenas noches, Radio Federación. Le quiero preguntar primero por la composición actual del Congreso, dada la elección. Su coalición alcanzó 44 diputados, en el Senado usted alcanzó 12. Pero si sumamos el Frente Amplio, la Federación Registro Social y otras coaliciones, le dan 83. No, le faltaría para el quórum de 4/7, que es de 88 parlamentarios, y de 93 para el de 3/5. ¿Usted cómo va a negociar eso en el caso de que usted sea electo? ¿Cómo? Bueno, hablando de gobernabilidad, tengo más facilidad yo de lograr articular mayorías que mi contendor, porque yo tengo la posibilidad de llegar a acuerdos programáticos en materias muy específicas. Yo creo que ahí vamos a poder tener la mayoría suficiente, que son claramente contrapuestas a nuestra visión de sociedad, que en algunos aspectos importantes, no en todo, pero en muchos aspectos, compartimos con el resto de todo lo que llamamos la centroizquierda en nuestro país. Candidato, buenas noches. Pedro Gaiquillo de modoradio.cl. Una de las preguntas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales es sobre el tema de la discapacidad que nos ha tocado en este debate. ¿Qué medidas pretende tomar en la temática de inclusión laboral en un eventual gobierno suyo? Bueno, efectivamente hay varios temas, vivienda también que quedó ausente y que nos parecen urgentes. Respecto a discapacidad, nosotros lo que estamos planteando es proyectos o programas como Chile Crece Contigo, que tenga un diagnóstico precoz las personas que tienen discapacidad para poder comenzar de inmediato, lo más temprano posible, la rehabilitación en la salud primaria, en lo posible creando ahí el cuerpo. Por eso el reforzamiento de la salud primaria. Eso es como primer paso, pero tenemos la realidad de muchas personas que están discapacitadas, incluso postradas, por lo tanto se van produciendo distintas soluciones según los problemas. Por ejemplo, acceso a la educación. Nosotros, en muchas partes, estas personas encuentran problemas que los colegios no los aceptan por el tipo de discapacidad que tienen. Vamos a buscar el máximo de integración posible a los sistemas normales, regulares.
pero reservando las especialidades que necesite cada persona que tiene algún tipo de discapacidad. No olviden que no estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Después tenemos que atender obviamente a las prestaciones médicas y los tratamientos médicos que son carísimos. Necesitamos mejorar también la situación del empleo. Se han generado algunas maneras de establecer una suerte de principio donde vamos a trabajar para que tengan acceso privilegiado a vivienda, a proyectos de ampliación o mejora de viviendas para adaptarlo cuando en una familia hay personas con discapacidad, también para tener acceso a empleo en el servicio público, porque hemos hablado de empresas, pero el Estado debe hacer también un esfuerzo con personas con discapacidad que además, todos sabemos, tienen capacidades y talentos. Incluso generar mecanismos de trabajo que son más flexibles, como el teletrabajo o la artesanía. Hay una ley, un proyecto de ley que tenemos sobre artesanía, donde vamos a hacer una cápita especial sobre el tema de personas que tienen alguna discapacidad, pero que pueden trabajar en pequeños proyectos pymes, en artesanía o en pequeños emprendimientos. Eso supone una política pública, obviamente, de especial apego y ayuda a los sectores con discapacidad en Chile. Última pregunta. Senador, para clarificar, si un estudiante o una persona que está endeudada por el CAE sale del 40% más pobre, ¿vuelve a pagar? No, ahí yo lo que les he planteado es más definiciones, porque tú no puedes estar entrando y saliendo del sistema, tú tienes que resolverle. Entonces lo que nosotros estamos planteando es resolver las situaciones, porque lo que no hemos dado cuenta, que no es como pensamos al comienzo, que la persona va a tener una flexibilidad, va y viene, son deudas enormes. Son deudas que ya no van a poder pagar aunque encontraran trabajo, pero como además muchos están en el DICOM, no tienen manera de salir si es que no resuelves la deuda. Por esa razón tomamos una decisión política más dramática, que es sacarlos definitivamente, sacarlos del DICOM y al otro, más o menos es 70%, un poco menos, 65, 60%, que sí hagan un esfuerzo. Y lo que vamos a hacer es suprimir el talón de Aquiles del problema, que es las tasas de interés. Eso es lo que se va comiendo las deudas, porque además hay gente que ya pagó el volumen de lo que costó su educación y sin embargo hoy día esas personas siguen pagando. Entonces vamos a hacer un tipo de justicia. Como el Estado no busca el lucro, bueno, el Estado va a tener que renegociar esas deudas. ¿Y por qué 10 años? Porque la deuda es muy alta, es muy grande. Entonces necesitamos tiempo para graduar el pago y el proceso mediante el cual las familias puedan ir pagando y en los casos que no puedan el Estado se vaya haciendo cargo. Pero necesitamos desahogar un poquito el Estado porque efectivamente también hay otros compromisos que tenemos con la tercera edad y con otros sectores. El tema mismo que hemos mencionado de la gratuidad en el transporte, por ejemplo, para las personas de tercera edad, mejorar el pilar solidario. O sea, hay que hacer inversiones en un nuevo sistema previsional. Por eso que yo les pido a todas las familias también un poco de comprensión de que vamos a tener que demorar un poco todavía y pedirle un poquito más de esfuerzo a las familias que lo puedan hacer. Gracias, candidato. Se terminó tu tiempo. Se les agradece, muchas gracias y los veo el domingo. No se equivoquen.